Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, como prometí ayer, iba a hacer un directo para que conversáramos sobre este tema de las migraciones masivas. Lo que no nos están diciendo acerca del tema de las migraciones masivas. Voy a intentar que no sea muy largo porque sabemos que los videos muy largos espantan más que den ganas de verlos. Así que voy a ir al grano con respecto al tema y después, si quieren, pueden hacer preguntas o bien aportar al mismo tema, etcétera. La idea central de esto, en el fondo, es sentar una referencia diferente respecto de la idea de la migración, porque existe lamentablemente una especie de odio instalado entre los pueblos que está siendo orquestado por esta élite. Así es que de eso es lo que vamos a conversar hoy día, de tratar de mostrarles otra mirada respecto de esto, y que no es otra cosa que lo típico de siempre, que es, bueno, hay muchas gracias, Vane, me está diciendo que se escucha bien. Arturo Morales está saludando. Un abrazo. Y la idea es que al final, cuando esto termine de exponerse, no les queden dudas en el fondo de que esto es nuevamente lo mismo de siempre haciendo sus negocios. Ahora, como primer cosa, tenemos que entender que la migración es un fenómeno presente desde que el ser humano existe y por lo tanto es algo natural que nadie puede desconocer. Ahora, y dado el contexto de un mundo empujado hacia el globalismo, la migración está siendo creada a través de conflictos artificiales, por ejemplo, como las crisis económicas, las guerras, el terrorismo, el cambio climático también están empezando a usar, obviamente, y lo que sea en el fondo les sirva al fin de desocupar algunos países para saquearlos y por el otro lado saturar países con inmigrantes para conseguir su estabilización económica y política. Ahora, nadie en su sano juicio puede estar en contra de las personas migrantes y tratarlas con odio y desprecio. Pero sí es importante tener en claro que están siendo utilizados por poderes globalistas que una vez más apuestan al caos global, porque ese es su negocio. Recuerden, Ordo ab Chao, orden desde el caos. Ahí es donde está el negocio de ellos. Por un lado, la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, en su artículo 13, proclama: toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. Toda persona también tiene derecho a salir de cualquier país, incluso el propio, y a regresar al suyo. Por lo tanto, la migración es un derecho humano universal, pero no la inmigración, porque son figuras diferentes. Tal como la puerta de entrada es una cosa y la puerta de salida es otra, aquí es exactamente igual. Y por lo tanto la ONU ha andado buscando desde hace tiempo, detrás de lo que se llama el Pacto Migratorio, que se celebró el año pasado, convertir también en derecho humano la inmigración y con ello obviamente frenar cualquier intento de parte de los países firmantes de poder investigar y solicitar, por ejemplo, antecedentes a las personas migrantes. Y esto obviamente tiene un riesgo muy grande respecto de que se cuelen delincuentes, criminales, mercenarios, terroristas y a terroristas obviamente, que a la élite le encanta colar para poder crear desestabilizaciones como las que hicieron, por ejemplo, en las famosas primaveras árabes, o cuando también a través de la influencia de Soros lo hicieron con Ucrania, por ejemplo. Entonces esta balcanización, esta idea de desmembrar los países, en el fondo, de hacer que se maten entre ellos para poder ejercer este sistema de negocio desde el caos, está presente constantemente. Entonces eso es lo que ellos están buscando básicamente, utilizando la figura del inmigrante para poder hacer negocio. Ahora, el 11 de diciembre del año pasado, del 2019, la mitad de los gobiernos del planeta fueron invitados a firmar lo que se denominó el Pacto Migratorio de la ONU. Esto fue en la ciudad de Marruecos. Situación que dejó la inmigración como un derecho humano y por lo tanto obliga a todos los países firmantes a aceptar inmigrantes sin filtro alguno. Situación que configura un marco de peligro a la seguridad nacional de estos países y al mismo tiempo la entrega de la soberanía a un poder extranjero y antidemocrático como la ONU. Por lo tanto, esto hizo posible el derribamiento por secretaría de prácticamente la mitad de todas las fronteras nacionales a nivel global. Es decir, justo lo que la élite financiera mundial andaba buscando desde hace mucho tiempo, en orden a desaparecer los límites entre países y así hacer del mundo un lugar mucho más fácil de dominar y saquear para sus bancos multinacionales y grandes grupos económicos. Tras la firma de este pacto, los medios de comunicación quedaron obligados a mostrar la migración como algo positivo y cualquier información en contra de esta será sancionada hasta penalmente, vulnerándose con esto no solo el derecho universal de la libre expresión, sino que configuran una situación ideal para que el mundo no pueda ver que lo que hay detrás del abuso a los migrantes e inmigrantes es en el fondo un plan de esclavitud en manos de lo que son los dueños de este sistema financiero internacional.
La ONU en el fondo no tiene un verdadero rol de fiscalización y promoción de la democracia en el mundo. Su objetivo está detrás del mandato de los dueños del sistema bancario internacional, que promueve el caos en África, que es el continente más rico de la Tierra. Allí grandes multinacionales, cuyos dueños son los mismos detrás de este sistema bancario, promueven las guerras tribales, entregando armas a ambos lados de todo conflicto, y con ello aprovechar el caos con el que saquean coltán, oro, uranio, cobre, madera y lo que sea sujeto de negocios. Es decir, lo que dice el dicho, a río revuelto, ganancia de pescadores. ¿Qué hace finalmente la ONU? Finalmente solamente toma la figura de los migrantes o refugiados, pero no dice absolutamente nada respecto del saqueo y las guerras que se están llevando a cabo, por ejemplo, en el África, que las promueven las grandes multinacionales. Mientras los pueblos se matan, entran con ejércitos privados a robar de todo. Sin ir más lejos, en el Congo, ya van cerca de 7 millones de muertos, y en lo que se denomina la guerra del coltán. Si quieren ahondar en ese tema, en mi canal El Mundo al Revés, youtube.com/mar, tengo un programa que se llama así, La Guerra del Coltán. Y ahí explico con detalle todo esto, que es terrible. Y la ONU no dice absolutamente nada. En simple, que lo que la ONU hace es crear una gran propaganda detrás de la migración, pero no ataca las causas de la misma, ya que detrás se esconden gigantescos negocios. Por ello es que no nos tocan la sensibilidad y nos hacen ver a los migrantes como refugiados en lugar de víctimas de un caos y saqueos en sus países producidos por exactamente los mismos que dicen querer proteger a los migrantes, que es la ONU. Y todo este sistema, en el fondo, oligárquico detrás del sistema bancario internacional, con sede en la City de Londres principalmente. La élite, para mantener la extrema riqueza, debe producir la extrema pobreza. Por eso no permite que ningún país de los que se denominan del tercer mundo sean desarrollados. Y para ello no solo se han inventado el calentamiento global para detener industrias por contaminación de CO2, usan la migración masiva para desestabilizar países emergentes, saturando los servicios básicos y haciendo que los locales se sientan invadidos y hasta ignorados por sus propios gobiernos, que en vez de atender sus demandas, atiende la de los recién llegados, atiende a los recién llegados, es decir, hace más o menos lo que está pasando en Chile, lo que está pasando seguramente en gran parte de Europa, y que causa la indignación de los locales, por supuesto. ¿Cuál es la idea de esto? Hacen que lo público colapse, obviamente por la entrada de personas que ya hace que, por ejemplo, los servicios básicos ya no estén funcionando, hacen que todo lo público colapse para así instalar la idea de que es mejor privatizar los servicios, es decir, es parte también del sistema de negocio. Es decir, si un servicio de salud, por ejemplo, en un país ya no funciona porque hay demasiada gente, no, hay que privatizarlo, entonces ya tiene que pasar a ser el negocio de un tercero, y eso no va a ser la solución, solamente va a ser la solución para el que va a hacer el negocio. Pasando a otro punto respecto del tema de la migración e inmigración, en Haití, por ejemplo, existen reservas de oro por unos 3.000 billones de dólares, billones con B, averigüen qué significa eso, una cantidad de dinero brutal. Y esto está hoy en poder de los Clinton, que son apadrinados por George Soros. Esta es la razón del por qué están desplazando a prácticamente millones de haitianos a lo que es principalmente México, Brasil y Chile. Es decir, el plan es despoblar Haití para poder explotar el oro de la mano del único río llamado Artibonito. Esto debido a que la extracción del oro demanda grandes cantidades de agua que por ahora no pueden ocupar, porque este río es el principal afluente de consumo humano en ese país. Entonces, habiendo haitianos, no pueden ocupar el río ese para poder explotar el oro. Dicho sea de paso, la extracción del oro, de llegar a hacerse, contaminará el agua con cianuro y mercurio. Es una de las industrias más contaminantes, la industria del oro. Bueno, de facto, al lado de Haití, en República Dominicana, la Barrick Gold está saqueando el oro y está a la espera de que eliminen a la mayor cantidad de haitianos para hacer lo mismo allí. De hecho, George Soros, en el año 2016, compró 264 millones de dólares en acciones de la Barrick Gold. ¿Y quién controla Haití a través de los Clinton? El propio George Soros. No nos olvidemos que Soros no es uno de los tipos que manda realmente, sino que uno de los testaferros de los sujetos que crean dinero de la nada y que están sentados ahí en sus castillos y en las oficinas que tienen de los grandes bancos de la City de Londres, en Inglaterra. La élite financiera global ha entendido que usar sus fondos directamente desde sus bancos para ejercer el rol de controlar a la política local en cualquier parte del mundo es fácilmente detectable y sancionable. Así es que se han inventado las ONGs, como la Open Society de Soros o la Fundación Rockefeller, para así, tras nobles y pulcras fachadas, lograr sus objetivos de control geopolítico en cualquier parte del mundo.
agregando además el detalle de que se las han ingeniado para que muchos roles de los estados estén siendo privatizados y tomados en control por estas ONG, que por su noble rol prácticamente nadie las fiscaliza. La ONU entonces es la fachada de grandes grupos económicos, industria de armas, farmacéuticas, banqueros, etcétera, a los que no les interesa la humanidad, solo cómo profitan de la explotación del ser humano. De hecho, los gobiernos garantes de la paz de la ONU, que tienen derecho a veto y que son China, Estados Unidos, la Federación Rusa, Alemania e Inglaterra, albergan en sus territorios a los más grandes fabricantes de armas. Por lo tanto, debemos preguntarnos, ¿cómo es posible que los mismos gobiernos que amparan a los mayores fabricantes de armas del planeta sean los garantes de la paz? Es un absoluto contrasentido. Por otro lado, el derecho a veto de estos países prueba que la ONU no es democrática. No lo es. Porque, por ejemplo, si 150 países están de acuerdo en hacer algo, basta que solo uno de ellos, uno de estos países garantes de la paz, diga que no y no se hace. ¿Cómo va a ser democrático eso? Esa es una prueba fehaciente de que la ONU no es un organismo que esté trabajando en favor de la paz ni de la democracia. Claramente está tratando de instalar una agenda totalitaria que se puede ver claramente detrás del subtexto que hay en la Agenda 2030. Ahora, el verdadero rol de un organismo como la ONU debe ser poner todo su esfuerzo en el rescate de los propios países, garantizar la democracia directa, es decir, parar todo este circo y toda esta farsa de la democracia representativa donde tú eliges a un sujeto que después ese sujeto lo compra una multinacional, un banco, etcétera, un diputado, un senador, todo eso deberá desaparecer. Es decir, deberán ser los propios ciudadanos los que tomen las riendas del asunto del gobierno de su propio país, y eso es democracia directa. Hay que detener, la ONU, ¿a qué se debería dedicar? De eso estamos hablando, de detener el abuso y el saqueo bancario multinacional, debería parar la opresión de las deudas externas, debería defender y permitir a los habitantes de los países ser dueños y usufructuar de las ganancias de sus propios recursos naturales, de su propio esfuerzo, su propio trabajo. Si la ONU detuviera todo el abuso que hay en el mundo, prácticamente nadie se vería forzado a salir de su propio país. Entonces, y por lo tanto, lo que nosotros estamos observando como migraciones masivas, refugiados, que ya les están cambiando el nombre, ya no migrantes, sino que refugiados, es producto de que estos sujetos están haciendo gigantescos negocios con los países que están, por un lado, desocupando, y por el otro lado los países que están saturando de inmigrantes para también desestabilizarlos, porque no nos olvidemos, y lo dije por ahí en algún momento, que la gran riqueza, es decir, la extrema riqueza de la que ellos profitan, depende de que exista la extrema pobreza. Es básicamente eso. Entonces ellos no van a permitir, no quieren permitir de ninguna manera que los países del tercer mundo o que se llaman en vías de desarrollo se desarrollen, porque eso significa que ellos pierden mucho dinero y control y poder al mismo tiempo. Entonces, por lo tanto, a tenerlo muy claro, es decir, los países, los pueblos, nosotros, los ciudadanos de a pie, estamos siendo sometidos a una instancia de orden desde el caos para poder finalmente hacer que los pueblos se maten entre ellos para beneficio de ellos. Por ejemplo, el caso de Venezuela. ¿Cómo es posible que el país más rico de Latinoamérica, sus habitantes mueran de hambre? No se entiende eso, es increíble, no se comprende, pero cuando entendemos que los que se están robando el petróleo allí son multinacionales petroleras cuyos dueños son ciudadanos chinos, pero no el Estado chino, ojo, que es diferente la figura, nos damos cuenta que es que finalmente la misma figura de cómo nos roban el cobre acá en Chile, es decir, grandes multinacionales megamineras apátridas, porque no tienen patria, sus dueños serán a lo mejor japoneses, serán australianos, serán norteamericanos, pero la multinacional no tiene patria. ¿Se fijan? Y en este caso de Venezuela, el robo del petróleo está en manos de multinacionales apátridas también. ¿Se fijan? Pero ¿qué nos hace la prensa? ¿Qué nos dicen en el fondo cuando se hacen análisis geopolíticos? Que los chinos están robando el petróleo de Venezuela. Que los gringos se roban el cobre de Chile. Y no es así. Porque son los chinos, un chino promedio, un ciudadano chino, está en una fábrica de Apple o de Nike en este momento en Estados Unidos siendo explotado. ¿Cómo es posible que esté usufructuando del petróleo venezolano? Eso es una mentira. El ciudadano gringo también es una persona que trabaja y que no tiene nada que ver con el saqueo del cobre en Chile. Por lo tanto, hay que poner mucho ojo con respecto a los medios de comunicación cuando nos dicen capitales japoneses se tomaron las grandes termoeléctricas o centrales eléctricas en tal país. Y la gente se enoja con los japoneses y los japoneses no tienen nada que ver.
¿Se fijan? Son multinacionales. Las multinacionales no tienen nada que ver con las patrias. Se compran las patrias, compran a la clase política, compran a la izquierda, compran a las derechas y hacen lo que quieren. Eso es lo que está pasando actualmente en este mundo. El poder financiero internacional, aquellos que tienen la potestad de crear dinero de la nada, son los que finalmente están controlando todo. La izquierda, la derecha, qué sé yo, el mundo deportivo, el mundo de la farmacéutica, el mundo de las armas, el mundo de la entretención, todo, absolutamente todo está en manos de ellos. Pero ojo, estos sujetos permanecen en la sombra y nos ponen testaferros que están delante. Bill Gates, por ejemplo, en el mundo de las farmacéuticas, George Soros en el mundo de la entretención o en el mundo del financiamiento de la política del lado izquierdo, por un ejemplo, los Rockefeller en el lado derecho, los Rothschild lo mismo. Entonces, por lo tanto, ellos han configurado un mundo bastante bien armado para que este orden desde el caos funcione a la perfección. Porque mientras nosotros estemos constantemente peleando, es decir, pensando que, por ejemplo, que el venezolano que entró en el Perú les quiere robar el Perú, para ellos es ideal. O aquí en Chile exactamente lo mismo, para ellos es ideal que la gente piense eso. Porque se pone énfasis en la consecuencia y no en la causa. ¿Se fijan? Por último, ¿qué debiéramos hacer nosotros? Debiéramos quedarnos en nuestros pueblos a defenderlo. Debiéramos ser capaces de eso. Una migración masiva produce, por ejemplo, que si en algún momento un país llega a una cantidad tan grande de inmigrantes que reemplaza a la población local, cuando las multinacionales lleguen a saquear los recursos naturales, ya lo poco y nada que quede, ellos no van a defender el país porque no lo sienten como suyo. Entonces es parte también del sentido de destrucción de pertenencia de los pueblos lo que está haciendo la ONU. Que no nos olvidemos, es una fachada de los dueños del sistema financiero internacional. Entonces, por lo tanto, los pueblos debemos unirnos, debemos defender nuestra soberanía, nuestra idiosincrasia, nuestra cultura. Es decir, el peruano debe amar su Perú, el venezolano debe amar a Venezuela y defenderla. Los chinos lo mismo, los norteamericanos exactamente lo mismo. Y cada pueblo y cada habitante debe también respetar al vecino. ¿Se fijan? Debe respetar yo como chileno respeto absolutamente cualquier otra patria y cualquier otro pueblo, su cultura, su idiosincrasia. Yo, por ejemplo, adoro la comida peruana, me encanta. Y no me gustaría que llegara una otra cultura y desapareciera esa cultura maravillosa que tienen en la gastronomía peruana, por poner un ejemplo. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso es lo que está buscando la ONU. La ONU está buscando uniformar al mundo, estandarizarlo, poner malls en todas partes, poner McDonald's en todas partes y que la riqueza cultural, nuestros recursos naturales y todo lo que nos pertenece y que nos hace ser chilenos, venezolanos, colombianos, argentinos, peruanos, etcétera, mexicanos, desaparezca. Eso es lo que andan buscando ellos. Bueno, esperando que haya quedado claro el tema y creo que no fue muy largo, cerca de 20 minutos. Voy a pasar a leer lo que dicen los amigos. Si es que hay alguna pregunta o algo que quieran compartir, etcétera. Ahí Arturo Morales está saludando. La Vanessa también. La Vanessa ahí está indicando que se está escuchando bien esto, qué bueno. La Maggi Durán, un abrazo, Maggi, ahí, buen tema. Alfredo Larcón, mi amigo, saludos Jorge, buenas noches a todos, de Santiago, del Movimiento Democracia Directa Chile, www.democraciadirectachile.cl, muy importante la democracia directa, no solamente en Chile, en todas partes del mundo, ya no más sistema representativo, esos tipos se representan a ellos, representan al partido político, a la coalición, al banco, a la multinacional, al grupo económico, no a nosotros. Nati Cisternas dice, excelente Jorge, muchas gracias. Silvana Verónica Lamarque, saludos desde Argentina. Anaí Vázquez Verón, buenas noches, saludos a todos desde Argentina. Ariel Ismael Abarca, hola Jorge, saludos, un abrazo amigo. La Karen Viviana, saludos mi querido amigo, un abrazo para ti Karen. Javier Aguilar, saludos Jorge Zamora y a toda la audiencia, tema fundamental, gracias, saludos. La Verónica Gamboa dice, buenas noches Jorge y a todos, muchas gracias por el vivo, tratar un tema tan importante a nivel mundial. Bueno, espero que esto haya servido. Gracias por compartir a los amigos que están haciendo eso. Leo Morley, saludos estimado Jorge, un abrazo. Ahí el Alfredo está invitando a revisar el sitio web de Democracia Directa Chile. El Yanni, hola, saludos a todos.
Gran tema de hoy, Jorge. Ignacio Ríos, sin identidad, son más dependientes hacia el nuevo orden mundial. Sí, más o menos lo que estaba diciendo, que nos quieren borrar la identidad porque de esa forma no defendemos nada, cuando llegan a invadirnos con sus multinacionales. Pobre Rich dice, hola Jorge, gracias por sacarme de la ignorancia y la paciencia de ayudarme a ver la verdad. Lavanderos no tuvo palabras, vamos con la verdad. Un abrazo para ti, Mauricio. Ignacio Ríos, saludos Jorge de hace tiempo. Un saludo. Ahí Cristian Alejandro Gutiérrez Verdugo. Hay un ADW. Hoy día estábamos precisamente conversando con una amiga acerca de los famosos documentales de W que son muy, muy buenos. Bastante objetivos. Bueno, estamos justo en los 20 minutos, espero que les haya servido este material, ojalá lo puedan compartir, porque la verdad es que tenemos que arrojar un poquito de luz respecto de esto, porque no es correcto que los pueblos se estén matando entre sí o enojándose entre sí para beneficio de estos sujetos, en el fondo, que están haciendo negocios con todos nosotros. A ver, ahí llegó otro mensaje antes de despedirme, dice Omarciano, la migración masiva hace perder la patria y la historia, a pesar de que la historia está invertida poniendo a los malos como buenos. Hace crear mano de obra barata y con eso empobrece a los chilenos o en cualquier otra parte, si es lo mismo, ya que las oportunidades se las llevan los extranjeros por los acuerdos de los gobiernos y la ONU. Es difícil el tema porque cuando se aborda se le ve de facho al que opina en contra de la migración masiva. Exactamente, eso es así. Bueno, y no solamente eso, si por ejemplo tú das una opinión que pareciera estar en contra de la izquierda, dicen que eres de derecha y al revés también, porque esto es así. Y esto se produce gracias al sistema de división izquierda-derecha, que está muy asentado en las mentes de las personas y por lo tanto eso produce algo fundamental, que es la pérdida de la soberanía. Es decir, un pueblo dividido en dos bandos de izquierda y de derecha quiebran absolutamente la soberanía, no hay posibilidad de autogobierno. Anita dice, llegué al final. Bueno, esto queda grabado. Al terminar este programa lo pueden ver de nuevo desde el principio. Ahí el Alfredo está diciendo exactamente lo mismo. Bueno, les dejo un abrazo, espero que les sirva este material y también lo voy a colocar ahí en mi canal de El Mundo al Revés. Así que un abrazo y nos estamos viendo. Chao, chao. Ah, la Dianita ahí justo puso algo. A ver, nosotros no tenemos historia, somos mezclas. No hay que esperar mucho cuando al lado hay venezolanos, españoles, peruanos, bolivianos, colombianos. Yo creo que tenemos historia, ya tenemos suficiente tiempo para tener historia y tener cierta idiosincrasia y cultura. El tema es que lo que quieren borrar todo. Quieren borrar los mercadillos locales para poder poner Walmarts. Quieren eliminar toda tienda, todo concepto de comercio local para instalar malls. Eso es lo que quieren hacer, básicamente. Quieren estandarizar al ser humano, quieren convertirlo en una especie de robot. Jorge, ¿qué podrías comentar acerca de la situación reciente en el paso de Colchane en el norte? Bueno, es una operación principalmente de la ONU y del Servicio Jesuita Migrante, porque los jesuitas no olvidemos que siempre están detrás de esto. Los jesuitas tienen un negocio fantástico aquí en Chile, que es que hacen lobby para que entren muchos migrantes. Ellos utilizan mano de obra de niños, de chicos idealistas que trabajan armando mediaguas, casas prefabricadas, básicas, con materiales regalados por industriales, etcétera. Donde arman las mediaguas y finalmente las venden a las municipalidades un promedio de $1.000.000. Entonces, un negocio gigantesco el que están haciendo ahí los jesuitas con la migración y aparte cumpliendo con los postulados de la propia ONU, que ya pretende meter 6 millones de inmigrantes en Chile, precisamente para poder destruir todo lo que es público, y lo que le comentaba ahí entre medio, lo que es público, para poder finalmente privatizar todo, porque esa es la idea. Desestabilizar todo, es decir, por un lado, desocupar países para saquearlos, como en el caso de Haití, o saturar países como Chile para poder finalmente hacer que todo quede en manos de privados. Ese es el negocio. Bueno, Anaí Vázquez, muchas gracias Jorge, y bueno, ahora sí me despido porque la verdad es que no quería que esto fuera muy largo, y como les comento, un abrazo para todos, muchas gracias por estar ahí, y voy a colocar también este material ahí en mi canal del Mundo al Revés. Un gran abrazo y nos estamos viendo. Chao, chao.